Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video voy a hacer un breve análisis de lo que fue el triunfo del seleccionado brasileño 2-0 sobre el combinado nacional serbio. Está claro que Brasil es uno de los máximos candidatos a levantar el trofeo, y si bien no lo demostró quizás con tanta supremacía ante este equipo europeo, en los pocos momentos en los cuales Brasil avanzó como para intentar llevarse el triunfo, logró ser muy superior a su rival. En una primera etapa donde quizás descansó demasiado en sus mejores futbolistas y no pudo tener tanto juego interno, en el complemento con un par de acciones individuales logró finalmente destrabar el resultado, y una vez que lo hizo pudo haber marcado inclusive más goles. Por el lado de Serbia, un buen bloque defensivo en los primeros 45 minutos, impidiendo que los mejores futbolistas brasileños demostraran todas sus virtudes, pero en cuanto el conjunto sudamericano convirtió el primer gol, el partido estaba totalmente terminado. Recordemos que en este mismo grupo Suiza a primera hora del día había derrotado por la mínima a Camerún, por lo que en la segunda jornada los enfrentamientos ya pueden empezar a definir el futuro de las selecciones en este Mundial de Qatar. Vamos a estar analizando todo lo que fue el partido y también una mala noticia para el combinado nacional brasileño. Neymar Jr. tuvo que salir lesionado y se espera el parte médico. ¡Empecemos! Vamos a comenzar repasando el 11 que puso Tite en el debut para la selección de Brasil en esta Copa del Mundo. En principio sin ninguna sorpresa demasiado extraña. La duda antes de iniciar el partido era si jugaba como centrodelantero Richarlison, teniendo en cuenta que llegaba muy justo a esta Copa del Mundo, o si lo hacía Gabriel Jesús. Finalmente el experimentado entrenador brasileño se decidió por el hombre que actualmente está jugando en el Tottenham de Inglaterra y que hace poco menos de 2 meses había salido llorando de un partido a causa de que estaba muy cerca de no jugar esta Copa del Mundo. Finalmente, no solo que ha disputado el Mundial, sino que en la primera fecha estuvo como titular y marcó los 2 goles de la canariña para que Brasil arranque de la mejor manera este Mundial de Qatar. Repasamos el 11. En el arco estuvo Alisson, los 4 defensores fueron Danilo, Marquinhos, el capitán del equipo Thiago Silva, y como lateral izquierdo estuvo Alexandro. Mitad de la cancha se la repartieron entre Casemiro y Lucas Paquetá. Un poco más adelantados jugaron por un lado Rafinha, por otro lado Vinicius Jr. y detrás del centro delantero lo hizo Neymar, y la referencia de área, como lo dije recién, fue Richarlison. Vamos ahora a repasar la formación del combinado serbio, que sí dejó afuera a un par de figuras bastante interesantes, porque en el banco de suplentes quedaron Luka Jovic y Dusan Vlahovic, 2 delanteros que son reconocidos a nivel internacional, pero claro, no puede jugar con tantos atacantes, algo que sí lo hizo Brasil. El conjunto brasileño jugó con 4 delanteros y en el banco de suplentes tenía 6 futbolistas ofensivos más. Serbia se dispuso a armar un bloque defensivo, por eso jugó con una línea de 5 defensores con 3 centrales y 2 carrileros. Le salió bien en los primeros 45 minutos, ahogando un poco ese desequilibrio individual que tienen tanto Vinicius como Rafinha por los costados y Neymar por el centro, pero como dije recién y como voy a estar analizando ahora el resumen de cada uno de los tiempos, le alcanzó solamente en la etapa inicial. En la segunda parte, Brasil rompió todo el esquema defensivo del conjunto dirigido por Dragan Stojovic. Los 11 que puso el entrenador serbio para este partido fueron los siguientes. En el arco estuvo Vanja Milinković-Savić, como carrilero por la derecha estuvo Adrija Sivkovic, los 3 centrales fueron Nikola Milenkovic, Milos Veljovic y Strahinja Pavlovic, y el carrilero por el costado izquierdo fue Filip Mladenovic. Los 2 futbolistas que se repartieron la mitad de la cancha fueron Sasa Lucic y Nemanja Dudelj, y los 3 atacantes, 3 futbolistas totalmente reconocidos a nivel mundial, fueron por un costado el capitán del equipo Dusan Tadic, por el otro costado jugó Sergej Milinković-Savić y el centro delantero fue Aleksandar Mitrovic. Empezando por el primer tiempo, lo que se puede decir es que fue bastante discreto. Sin embargo, uno no esperaba que en la segunda parte fuera exactamente igual por las calidades de que tenía Brasil. Uno no creía que en la segunda mitad iba a ser lo mismo que en la etapa inicial, teniendo en cuenta que el primer tiempo fue de lo más flojo que vimos en la Copa del Mundo. Algún que otro arresto individual de algún que otro jugador de Brasil, pero no mucho más.
El planteo defensivo de Serbia hizo efecto en el ataque brasileño, pero a su vez todo ese bloque sólido defensivo que propuso el conjunto europeo le impidió claramente tener más libertad en ofensiva. Los tres atacantes de Serbia, que como dije son tres jugadores muy reconocidos a nivel mundial porque están pasando por un muy buen momento individual, prácticamente no tuvieron oportunidades. De hecho, Serbia no pateó al arco en los 90 minutos y en esa primera etapa prácticamente que fue contado con los dedos de la mano las veces que pasó la mitad de la cancha. Sin embargo, también fue contado con los dedos de la mano las veces que Brasil llegó verdaderamente claro. Un tiro olímpico de Neymar que salva muy bien el arquero, un par de aproximaciones más, una muy buena pelota filtrada para Vinicius, sale muy bien el arquero a cortar. Son quizás las dos jugadas más claras del equipo brasileño en esa primera etapa, sin ser verdaderamente abrumador. Serbia estaba muy bien defensivamente, pero como también dije, eso evitaba que pudiera generar algún que otro peligro en ofensiva. La defensa de Brasil no se puede decir si jugó bien o mal porque prácticamente no tuvo participación. Los laterales brasileños tampoco lograban destacarse ofensivamente. Ese es un punto a tener en cuenta, porque si hay quizás un punto flojo en el 11 de Brasil o en el armado de la lista de Tite, son justamente los laterales, no son los grandes laterales que ha tenido el elenco brasileño a lo largo de toda su historia. Y ni Dalino ni Alexandro lograron intimidar ofensivamente, por lo menos en ese primer tiempo. En el segundo es cierto que Alexandro tuvo un remate de afuera que se terminó estrellando en el palo, pero hablando más puntualmente del juego colectivo, que siempre los laterales de Brasil fueron importantes, no hubo ninguna situación verdaderamente clara en la cual se hayan podido destacar. Defensivamente, como dije, no hay mucho para decir, no sufrieron absolutamente nada porque Serbia prácticamente no atacó por dos motivos. Una, porque no quiso únicamente priorizar la solidez del bloque defensivo para que Brasil no lograra hacer que sus individualidades mostraran todas sus virtudes, porque se sabía, y esto se vio en el segundo tiempo, que en cuanto algún que otro jugador de Brasil tuviera 2 o 3 metros de espacio como para generar alguna ocasión para convertir, Brasil iba a llegar al arco con peligro. Eso terminó pasando en el segundo tiempo, pero en el primero fue todo muy pero muy aislado, y es por eso que se quedó todo absolutamente en la nada. Un 0-0 muy pero muy insípido, justo para ambos equipos, porque si bien Brasil tuvo el dominio de la pelota, como dije, no logró generar situaciones verdaderamente muy claras. Y el 0 en Serbia fue prácticamente justamente porque Serbia buscó más mantener el 0 en su propio arco que tener alguna mínima posibilidad para llegar al gol. En el segundo tiempo teníamos que esperar a ver si Brasil lograba romper ese bloque defensivo de Serbia o si Serbia en definitiva iba a adelantarse delante en el campo de juego como para por lo menos poder provocar algún que otro cosquilleo en la defensa brasileña. De a poquito Brasil se fue adelantando en el campo de juego. Sin hacer cambios todavía, Tite decidió que los mismos 11 salieron en el segundo tiempo. Yo creía que a lo mejor, debido a la gran cantidad de futbolistas que hay en el banco de suplente en materia ofensiva, que iba a realizar algún cambio. De hecho, los repaso rápidamente. Everton Ribeiro, Gabriel Jesús, Pedro Rodrigo, Gabriel Martinelli y Anthony son 6 jugadores ofensivos que ninguna otra selección tiene en el banco de relevos como para poder torcer la historia. La apertura del marcador llegaría por obra de Richarlison a los 17 minutos del segundo tiempo, luego de una buena jugada de Neymar por el costado izquierdo del área. La pelota le queda un poco larga, termina definiendo Vinicius Jr., tapa el arquero Milinković Savić y en el rebote Richarlison le gana a los 3 defensores centrales de Serbia. Grave error de la defensa del conjunto europeo, porque teniendo 3 centrales no puede ser que la única referencia de área brasileña gane ese rebote y se pone en ventaja en el marcador. Y a partir de ahí obviamente cambió absolutamente todo. Por el lado del entrenador serbio empezó a hacer modificaciones, entró por ejemplo Dusan Vlahović, reconocido futbolista de 22 años por la cual la Juventus pagó alrededor de 80 millones de euros, pero adelantarse en el campo de juego fue lo peor que pudo hacer Serbia. Esto quiere decir que lo que hizo en la etapa inicial tuvo alguna que otra lógica por parte del entrenador Stojovic, porque si bien no pudo generar situaciones de gol y prácticamente no iba a tener chances de meter un tanto, a menos que se ocasionara alguna jugada de pelota parada o algún movimiento aislado, por lo menos hacía que Brasil no pudiera generar situaciones en ofensiva. Pero a partir de la apertura del marcador por obra de Richarlison empezaron a llegar las jugadas y Brasil terminó rematando un total de 22 veces con 8 tiros efectivos a la portería del arquero serbio. A los 28 del complemento terminaría llegando el segundo de Richarlison, un verdadero golazo, una pirueta en el aire para convertir el segundo tanto y liquidar el partido. De hecho, después de eso ingresaron Fred, entró Rodrigo, entró Gabriel Jesús y luego
luego, a falta de 10 minutos, se daría el cambio que preocupa a todo Brasil, porque a los 35 del segundo tiempo Antony ingresa en lugar de Neymar. El astro brasileño, futbolista del Paris Saint-Germain, estaba tirado en el piso y pidió la modificación. Tite obviamente no dudó y realizó el cambio. Quizás en ese momento alguno podía pensar que esta modificación era justamente porque había sentido alguna molestia, un golpe fuerte, le pegaron mucho a Neymar. De las 12 faltas que le hicieron al combinado brasileño, 9 fueron a Neymar. El 75% de las infracciones de Serbia a Brasil fueron al mejor jugador del equipo, en teoría, porque así lo es Neymar, y eso obviamente lo sintió, tuvo que salir reemplazado. Y si bien, como dije, uno imaginaba que no era tan grave, en el banco de suplentes claramente se lo vio con bastantes molestias, preocupado, y teniendo en cuenta que no hay tanto tiempo para descansar, porque en un par de días Brasil tiene que volver a jugar y en caso de ganar va a clasificar a los octavos de final, veremos en definitiva qué es lo que decide Tite. Como dije durante todo el video, Brasil tiene una gran gama de futbolistas ofensivos que pueden reemplazar tranquilamente a Neymar, pero claro está, Neymar es absolutamente distinto a todos. Si bien es cierto que Brasil ya estaba empezando a generar situaciones para intentar ocasionar alguna jugada de peligro, el gol llega por una acción terrible individual de Neymar dentro del área de Serbia. No sabemos cuántos futbolistas de Brasil, por más buenos que sean en cuanto a sus virtudes, pueden desarrollar una jugada así. Y Tite puede llegar a perderlo para el próximo partido. No sabemos efectivamente qué es lo que va a suceder. Brasil empezó con el pie derecho esta Copa del Mundo de Qatar, venció en su debut 2-0 al combinado nacional serbio.